Entonces, hoy vamos en la clase número 8, vamos a entrar un poquito más en dos aspectos. En esta presentación específica vamos a ver la escultura y la pintura egipcia. Es importante entender algunos fundamentos del arte egipcio, porque recuérdense que Egipto es una civilización no solo agraria, sino también fluvial. ¿Por qué fluvial? Porque recuérdense que se expandió, su desarrollo completo fue gracias a la utilización adecuada, estratégica de un río. ¿Cuál es el río que están trabajando? El río que utilizaron los egipcios en este caso. Chicos, ¿qué río? No se me escucha. ¿Cuál es el río en el cual la civilización egipcia se desarrolla utilizándolo para la agricultura? Es muy importante para el desarrollo de la civilización egipcia. Exactamente, es el Nilo. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Luego vamos a ver en cuanto a la cultura, o sea, primero vemos que los fundamentos del arte egipcio se van a fundamentar en el tipo de civilización fluvial, en la religión que tenían los egipcios, politeístas en muchos casos. Hay que tomar en cuenta que para ellos había una monarquía, pero es una monarquía divina, estaba divinizada, era como un dios. El arte va a representar historia, va a ser cronológico, va a ser narrativa. Otro aspecto muy importante, pero ya específico con lo que es la escultura egipcia, vamos a ver algo de los rasgos centrales, cómo evolucionó a lo largo de las diferentes épocas la civilización egipcia. Recuérdense que tenemos el Imperio Antiguo, el Medio, el Nuevo, el periodo de Akenatón, Alejandro y Romano, que tienen que ver ya en las últimas etapas del Imperio Egipcio. Luego vamos a ver algunos otros elementos como algo de imágenes de pintura, orfebrería, específicamente. Bueno, nuevamente tenemos que tomar en cuenta que Egipto pues es un imperio que se basó que basa su desarrollo con la utilización del río Nilo, y aquí podemos ver una imagen de lo que geográficamente pudo o fue el asentamiento de las diferentes etapas, Bajo Egipto, Alto Egipto, de la civilización egipcia. Los fundamentos, vuelvo a repetir, es una civilización agraria, la religión egipcia, recuérdense que manejaba una monarquía divina, y el ambiente histórico, el arte es muy narrativo en cuanto a la representación de lo que ellos realizan en el arte. El río Nilo es sumamente importante para los egipcios durante toda su historia. Primero, es un elemento que les permite, luego que logran controlar las crecidas, poder tener el suficiente alimento para poder desarrollar todo el imperio, que es muy importante. Influye a la religión el río Nilo, va a influir en el arte y obviamente también va a influir en el Estado. Va a influir también el río Nilo en las temáticas de la escultura y la pintura y en las características de la arquitectura. Entonces imagínense la importancia que tiene en cuanto al arte el río Nilo. Vemos otra vez un esquema, un mapa esquemático de lo que era el Egipto faraónico, desde Alejandría hasta todo el imperio, sus distintas partes. Obviamente las tierras cultivables eran las que se encontraban alrededor, cerca de la piedra de Nilo. Aquí vemos un ejemplo de frescos, estas se encontraban en la tumba de Nefehem. Vemos que nosotros no somos expertos, pero podemos apreciar algunas características. Vemos que dentro de lo que ellos manejan, recuerden, su arte es agrario, donde reflejan cómo están sembrando el trigo. Es narrativa, cuenta una historia.
Y vean, esto es el río Nilo. Entonces, ese es algo característico del arte y la cultura. Luego, en cuanto a la arquitectura, ellos van a representar elementos naturales que van a encontrar cerca del río, como las palmeras, que es una columna artificial que se llama palmiforme debido a la planta que se encontraba cerca del río Nilo. Otro elemento que habíamos hablado también es la religión. Va a ser uno de los temas principales, no solo de la cultura, sino también de la cultura, y la principal función de la religión va a ser la arquitectura. Porque con esto van a crear los templos que van a servir para el culto de los dioses, y recuerden que ellos tenían la creencia de la vida después de la muerte de una manera que podían acceder a los dioses, entonces la vida ultratumba. Dependiendo del lugar durante el transcurso de la historia, pues, habían dioses que eran un poco más importantes que otros en algunos sitios, pero digamos los más importantes son, como podemos ver acá: Num, Anubis, Sebek, Isis, Osiris, Hathor, Pat, Min, Amun, Ontu, Horus y Ra, ¿verdad? Que son dioses muy importantes. Algunos van a ser representados, como lo habíamos visto con anterioridad, con cuerpos de seres humanos, pero las cabezas van a ser de animales. En otros casos pues, van a ser representados con cuerpos de humanos, pero también con la cabeza humana. Aquí vemos esa ley de la frontalidad y el ojo, y que siempre el cuerpo va a estar de esta forma, el torso, luego ya los pies son de diferente manera, y al mismo tiempo pues la cabeza está hacia un lado, pero el ojo está visto de frente. Vemos también a Anubis, que también puede ser representado como perro, Nut de esta manera, Nefi, Nit, Mat, Met, Not y Ker, ¿verdad? Aquí vemos ese tipo de influencias que para los egipcios va a ser muy importante. La representación de sus dioses ante todo, ¿no? Y aquí vemos que estos son los restos de la tumba de Sekhmet. Vemos uno de los dioses, aquí vemos el faraón, que está ya en su sarcófago. Este es el papiro. El papiro va a ser obtenido, el papiro, como su nombre lo dice, una planta que puede producir este tipo de material. Y vemos el papiro del juicio de Osiris. Este es Osiris. Aquí vemos cómo lleva el alma, que es pesada, ¿verdad? Y eso le va a permitir traspasar o pasar hacia el otro mundo, hacia el inframundo. El libro de los muertos incluía y describía cómo podía ser el que iba a trasladarse hacia el otro lado, hacia el otro mundo, para poder pasar este juicio, porque todas las almas iban a tener este juicio. Recuérdense que para los egipcios en algún momento la monarquía va a ser divina. El poder del faraón, recuerden que no solo es un rey, sino también es el mismo Dios viviente entre nosotros. Por lo tanto, esto va a influir en la arquitectura, en las tumbas, en los templos funerarios, en la escultura, en la pintura, y la representación de las gestas de cada uno de estos personajes. Y eso se va a ver reflejado en el arte. Estas son tumbas, recuérdense que habíamos hablado que la tumba, cuanto más alta, representaba la cantidad de años que había gobernado el faraón. Esta la vimos en la clase pasada. Este es el Ramaseum, o templo funeral de Ramsés II. Es un esquema de cómo esta estructura fue desarrollada en Tebas, en la ciudad de Tebas. Este es el ejemplo que vemos un poco de las diferentes etapas, digamos, pues podemos ver aquí las culturas paleolíticas, las neolíticas, que tienen que ver con las primeras etapas de Egipto. Luego en el periodo predinástico, que prácticamente empieza entre 5.000 al 4.000 años antes de Cristo, y aquí vemos las distintas etapas, cómo se fue desarrollando hasta pues llegar a la época macedónica y ptolemaica, y la última etapa, que es cuando ya 30 años, de 330 al 30 después de Cristo, pues la etapa final del Imperio Romano. Un esquema bastante general del proceso de desarrollo de la civilización. Las esculturas egipcias tienen algunas características y vamos a ver la evolución. Primero, tenemos que tomar en cuenta sus características centrales. Prácticamente pasó con las mismas
con las mismas características alrededor de casi 3.000 años. Habían dos tipos de desarrollo, los que tenían los talleres oficiales y los que escriban. Los tipos de escultura que van a manejar los edificios, tenemos bulto redondo, ¿verdad? Probablemente de alto relieve, y los de relieve van a ser de bajo o alto relieve. Aquí vemos de bulto, este es un escriba sentado, esto se encuentra o lo pueden encontrar en el Museo del Cairo. Aquí vemos la triada de Miquerinos, es muy importante, vemos que esto es en alto relieve, se va esculpiendo en la piedra hasta llegar a desarrollar el culto de los personajes que están acá. Este es Miquerinos con su esposa y un dios. Recuérdense que era muy común en la escultura y en la pintura representar triadas. Normalmente el personaje principal va a estar en el centro, el faraón, su esposa y una de las diosas. Otra característica, este es un ejemplo de bajo relieve. Aquí se puede ver efectivamente lo que se representa o que podría ser un pie. Y aquí vemos a otro personaje que probablemente está cazando. Vemos incluso su pelaje, parte del ropaje y algunos otros elementos de los jeroglíficos mayas. Jeroglíficos egipcios. Ahora lo importante acá es que recuerden que en cuanto al arte egipcio no se va a manejar la perspectiva. Quiere decir que este personaje es más cerca. Esto quiere decir que el personaje que aquí se encuentra es el personaje principal, es más grande. Vemos aquí otra forma, nuevamente, este es el personaje principal y vamos a ver los distintos jeroglíficos, el tipo de escultura que ellos manejaban en los templos o sarcófagos. Digamos, ellos también van a manejar la cultura egipcia, la cultura funeraria y la religiosa. ¿En dónde se va a trabajar esta estatuería o la funeraria religiosa? Primero, la funeraria obviamente en las tumbas. Las características o la forma de desarrollo puede ser de bulto redondo, relieve. Normalmente en bulto redondo son retratos, como una fotografía, pero obviamente como no existía esa tecnología, representa al difunto, a la persona, al personaje. O sirvientes del difunto que van a ser sirvientes que van a trabajar en el más allá. Recuerden que ellos también creían en la muerte, entonces se llevaban a ese personaje. En cuanto a relieve, van a tener escenas de la vida cotidiana y del servicio del personaje, o dioses y el difunto, o al personaje que murió en distintas actividades. En cuanto a los templos, el punto redondo va a representar las estructuras, sobre todo colosales, gran tamaño, y este siempre va a representar al faraón. O también estructuras colosales de los dioses. En los relieves, normalmente son escenas narrativas que van a representar cualquier tipo de actividad o escenas conmemorativas de acciones o actividades muy importantes que realizó el faraón. Este es el faraón Djoser. Vemos la ley de la puntualidad, el hieretismo. Más adelante este tipo de escultura se va a ir desarrollando y va a ser un movimiento muy importante en la época helenística. Aquí vemos un personaje realizando un sacrificio. Vemos el cuchillo, vemos lo que podría ser un animal, el cual va a ser sacrificado. La cerveza ya la fabricaban los egipcios, y podemos ver cómo representa a este personaje realizando lo que tenía que hacer para poder producir la cerveza. Este tipo de estilo se llama hueco relieve. Esto lo podemos encontrar en el templo de Seti y en Abidos. Aquí podemos ver una escena en aquí un animal, puede ser estos dos personajes, pues los conozco, pero podemos ver que estos deberían ser los personajes principales y luego todo lo que cuenta este estilo narrativo. Este es en el templo de Seti, siempre en Abidos. Vemos que están los otros templos, obviamente deben ser dioses, luego otros personajes que aparecen en el estilo narrativo, los tipos. Esto es lo que les hablábamos de la grandiosidad y fastuosidad de los documentos. Aquí a lo lejos podemos ver el tamaño, este sí obviamente está lejos, pero de la escala que deberían de tener este tipo de esculturas de Ramsés II en el templo de Luxor, son increíblemente grandes. La grandiosidad era muy importante porque ellos representaban a los dioses. Aquí podemos ver una fotografía que nos puede representar en el tamaño con el cual
terminaban siendo este tipo de esculturas. Aquí podemos ver perfectamente la escala humana en relación a las estructuras que se encontraban en la entrada del templo. Aquí lo que se representa es la procesión, es la barca del templo de Karnak. Esto también era un simbolismo de transición entre la vida y la muerte. Aquí vemos una batalla, es la representación de Ramsés II, en una batalla que la batalla se llama la batalla de Calais, que cuenta y narra los procesos victoriosos o las cosas importantes que se tuvieron. Recuerden que ellos, o los faraones, buscaban trascender en la tiempo, y esta era la forma más común de poderlo realizar. Vemos aquí cómo podemos entender perfectamente cómo los faraones o como elemento principal de este pedazo de arte, pues es mucho más grande que los prisioneros, aunque probablemente en la vida real hubiesen sido del mismo tamaño, pues, siempre el personaje principal iba a ser más grande que los personajes. Hablando ya de la escultura egipcia, hablábamos del famoso hieretismo, la ley de la frontalidad y algunos otros elementos arcaicos que se encuentran en la cultura egipcia. Dentro de esos caracteres arcaicos de la cultura egipcia, vamos a ver un poco del canon de belleza real, el hieretismo, que no había ningún tipo de expresión realmente, no había alegría, tristeza, no había ningún tipo de representación. La ley de frontalidad, siempre vamos a de frente, la geometrización de las formas con las cuales desarrollaban cada uno de los elementos, el hieretismo, inexpresividad de rostros y actitudes, la forma de los ojos, que una especie como de ojos almendrados, y en la ley de frontalidad vamos a tener que se podía encontrar bultos redondos en el relieve y en la postura. Vemos aquí la ley de la frontalidad, es el inquilino, su esposa, no hay una expresión como tal, es decir, podría ser que a nuestros ojos nos podría parecer que estuvieran riendo, podría ser que estuvieran serios. O sea, de repente cuando yo veo la fotografía, vamos a ver el ejemplo, lo primero que yo logro ver al principio es que pareciera que estuvieran riendo, y esto lo dice Andrea, y volver a poner imagen. Y cambio y de repente parece que estuvieran enojados. Es decir, es poco probable poder que encontremos una expresividad clara en cuanto a este tipo de arte. Por esto se llama hieretismo. Aquí vemos a Tutmes III, que está ofreciendo ante el dios Amón, que está en la capilla de Hathor de Bahari. Vemos esto, que la ley de la frontalidad, el torso frontal, vemos el ojo, que es el que está de frente, sin embargo, el perfil de la cabeza está en el perfil, el torso está de frente y los pies están de frente. La escultura egipcia, hay que ver y hay que entender la composición, la perspectiva en los relieves de la escultura. Primero, las composiciones en cuanto a los relieves de las esculturas van a ser sencillas. Vamos a encontrar figuras yuxtapuestas, unas medianas viñetas, no va a haber perspectiva, ¿verdad? Realmente es inexistente. Una forma, aunque aquí que son perspectivas rudimentarias, la perspectiva como tal, como la conocemos hoy, no se utilizaba. Las figuras que están más pequeñas son menos importantes. Vemos aquí un relieve, vemos los distintos personajes, los colores que se utilizan probablemente son naturales, los que vamos a encontrar cerca y con los cuales los egipcios podían desarrollar los distintos colores, sobre todo el ocre, que es un material cerroso que se puede encontrar perfectamente en distintos lugares. Este es un fresco, esta es la tumba de Nietzsche. Vemos de nuevo el estilo narrativo, aspectos que pudiesen haber sucedido o que quería contar, que eran relativos al personaje. Entonces, este es el fresco de la tumba de Mena. Podemos ver distintos personajes, vuelvo a insistir, no es que esos personajes sean mucho más altos que los que están acá, sino los personajes más grandes son los personajes principales. Vemos este fresco de la tumba de Nebamón. Aquí podemos ver elementos naturales, distintas especies de aves que se encontraban, que eran comunes de encontrar cerca del río Nilo. Obviamente eran aves acuáticas. Estos a mi parecer, parecían que eran gansos.
aquí ya vemos algo bien interesante, vemos cómo hay una especie de naturalismo. ¿Qué es esto? Y hay un poco de más dinámica en cuanto a algunas figuras, hay ya por un movimiento. Esto va a ir variando, porque cuando ya los egipcios son conquistados por los romanos, obviamente los egipcios traían una influencia griega. Cuando ya lleguemos al arte griego y al arte egipcio, vamos a entender cómo el esplendor del arte romano, el arte griego, pues, es absorbido por los romanos. Entonces aquí vamos a ver ya cambios un poco más, bueno, bastante dramáticos, diría yo, ¿verdad? La creatividad en cuanto a la representación, en cuanto al desarrollo de la forma del arte, de la utilización de las pinturas, de la forma de la creatividad, pues es totalmente diferente, pero estamos entendiendo de que aquí hay una influencia romana. La representación de las figuras femeninas y masculinas, la figura femenina de la realeza de las diosas, normalmente vamos a tener cierta iconografía, vestidos de lino, peinados muy variados. El faraón y los dioses van a tener sus principales coronas. Vamos a encontrar la corona blanca, va a ser representante del Alto Egipto, la roja del Bajo Egipto. Luego tenemos doble corona, el Neme, Cat y el Kesh, que van a ser las distintas coronas con las cuales vamos a encontrar representados a los dioses. Otros atributos pueden ser la cobra, el buitre, la barba postiza, el látigo, el callado, el baldellín, y algunas otras figuras femeninas y masculinas que van a ser distintas representaciones y normalmente muy variadas. Volvemos a poner el ejemplo de la ciudad de Miquelino. Vemos esta barba falsa, que obviamente no era una barba real, pues. Vemos la corona. Habíamos hablado de las coronas, de las distintas formas de corona. Vemos algunos otros elementos que son representativos de los personajes, del personaje principal, el faraón. Aquí vemos Mentuhotep I. Vemos nuevamente esa jerarquía y esa ley de la frontalidad del personaje, que es muy común. Esto ya lo habíamos visto, pero aquí representa a Ramsés II, que es el centro de Lucas. Nuevamente vemos este tipo de barba que no es una barba real, que es una barba postiza. Vemos nuevamente la barba, trajes, pareciese que es una especie de falda de lino, como se habla característica. Esta es una máscara funeraria, es la máscara de Tutankamón. Creo que esta es una de las figuras más conocidas a nivel mundial, toda completamente de oro y otras piedras preciosas que eran muy difíciles de encontrar. Este es el más famoso, eso no quiere decir que sea pudo haber sido uno de los más grandes tesoros, pero tengo entendido que la importancia que ha tenido este descubrimiento es que ha sido el único o de los pocos que se han encontrado completo el sarcófago y todos los artefactos alrededor. Esto es uno de los elementos más importantes. Tiene conocimientos que pudiesen haber existido máscaras y sarcófagos mucho más impresionantes que el mismo de Tutankamón, pero probablemente fueron saqueados, ¿verdad? Ya habíamos platicado del hueco relieve egipcio. Vemos, esto ya no es la máscara, sino esto es el sarcófago que contenía la máscara y la momia de Tutankamón. La evolución de la escultura egipcia obviamente tiene que relacionarse con algunos de con las distintas etapas, desde el Imperio Antiguo, Medio, Nuevo, y hablamos también un periodo que se llama periodo de Akenatón, el periodo ptolemaico y romano, que es la última etapa del Imperio Egipcio. En cuanto al Imperio Antiguo, se va a caracterizar por las representaciones de los faraones. A él se le va a llamar el Ka, el difunto, proceso de evolución del difunto. Vamos a tener otras representaciones de distintas, que van a tener algo de libertad, y los relieves predinásticos o finitos, sobre todo van a tener mangos que se van a encontrar en los mangos de cuchillos o estelas con nombres de faraones, aletas de guitarra o relieves en las tumbas. Aquí vemos el Ka, esta es la forma, este tipo de escultura se llama Ka, el faraón Sosa. Esta es una estatua sedente de Kefren.
Este tipo de escultura se llama triada. Aquí vemos a Rahotepti Nopretzelapo. Vemos este personaje representaba a un alcalde, hecho de madera. Este personaje es un escriba, también se dedicaba y tenía conocimiento para poder escribir. Otro personaje es el Net, su familia. Lo que habíamos platicado, este es un sufío ceremonial, esto lo encontramos en Jebel el Arak. Probablemente este tipo de piezas también las podemos encontrar en el Museo de Arte Egipcio o incluso en el Museo Británico de Arte Egipcio. Este es una estela que representaba al faraón serpiente. Este tipo de paletas, esta era de Narmer. Aquí podemos ver algunos elementos zoomórficos que van a ser característicos del personaje en el cual se están desarrollando. Este es del rey Narmer. En las tumbas era común encontrar este tipo de arte. Este es algo de relieve se encontró una tumba de Tig. Ya en el Imperio Medio, la representación de los faraones, pues ellos van a tener una serie de retratos, va a evolucionar un poco la forma, la fisonomía, y vamos a encontrar representaciones de arte cotidiano, escenas de vida, pues todo. Vemos a Sesostris III, esta infantería nubia que se colocaba dentro de las tumbas. Recuerden que estos personajes iban a ayudar al personaje o el faraón, en los casos, en una creencia de ellos. El tipo de embarcaciones con las cuales se utilizaban, pues también las representaban en este tipo de arte. Ya para el Imperio Nuevo, los faraones empiezan a trabajar una formalidad repetitiva de como se trabajaba en el Imperio Antiguo. Vamos a ver nosotros los cátinos, el Crepes y el Heket. Los relieves de los grandes textos se van a caracterizar por ser narrativos y empiezan a aparecer las grandes estatuas colosales del faraón que van a tener una altura de hasta 20 metros. Aquí vemos una estatua de la reina Hatshepsut, Seti I o Ramsés II de Karnak. Vemos estas estatuas colosas, son los colosos de Menón. Miren el tamaño de estos elementos. Estas son las estatuas de Ramsés II en Abu Simbel. Este tipo de templo ya lo habíamos visto, son estos templos los que están esculpidos en la piedra de la montaña. Lo vimos en la clase pasada. Aquí vemos una historia narrativa desde la expedición al punto del templo de la reina Hatshepsut el Bahí. Lo que representa esto es la batalla de Seti. Está en un pilono, ya vimos que es un pilón que se encuentra en los templos también. Ramsés III, que representa la derrota de los pueblos del mar, que está en el templo de Mineret Habu. Ya para el periodo de Akenatón, la evolución se va a dar en muchos campos. Va a haber un poquito más de naturalismo y vamos a ver un poco el tesoro de Tutankamón. Este es el busto de la reina Nefertiti. Es uno de los rostros más bellos en cuanto al arte, sobre todo de esa época, es espectacular. Las proporciones son magníficas, el desarrollo de las figuras, elementos. Hay una historia bien interesante en cuanto a que el escultor estaba enamorado de la reina y por eso es que la hizo tan perfecta. Es una leyenda que lo que he leído y que he escuchado, por eso es que Nefertiti es perfecta en cuanto a las proporciones. Aquí vemos otra de la cabeza de reina Nefertiti. Vemos aquí otro elemento de Akenatón en la familia de Akenatón. Esto es en la familia del Cairo, este es Akenatón. Este es nuevamente el sarcófago de Tutankamón, la máscara de Tutankamón. Este era el trono de Tutankamón. O sea,
Por eso les decía, algo trascendental fue el poder haber descubierto la totalidad del tesoro encerrado en los sarcófagos de Tutankamón. La mayor parte de los tesoros pues, eran saqueados alrededor de los años o fueron llevados a otros lugares. Para luego la escultura egipcia, ya cuando Alejandro conquista y el Imperio Romano conquistan Egipto, pues, hay un cambio en cuanto al desarrollo. Se cree que era Alejandro Magno, esto se encuentra en el Museo del Cairo. Vemos que rompe por completo la indumentaria, pues es más egipcia que macedónico, porque Alejandro Magno pues, era de Macedonia, de Grecia. Esto se llama la cabeza verde, se llama. Entonces, en esta etapa, pues, ya hay un cambio drástico en cuanto al arte. Vamos a ver un poco en esta última parte ya algo de lo que vimos la clase pasada. Recuérdense que el arte o el imperio egipcio se desarrolla 3100 años aproximadamente antes de Cristo, en todo lo que es el río Nilo. Esto es lo que va a lograr el desarrollo de esta civilización, ¿verdad? Ellos empiezan a utilizar la escritura como nueva forma de comunicación. Eso es algo muy importante. Hay dos teorías en cuanto al descubrimiento de la escritura en Mesopotamia o Egipto. Algunos libros establecen las primeras formas de escritura en Mesopotamia, algunos establecen que las primeras formas de escritura se desarrollaron en Egipto. Es muy interesante en cuanto a la mitología, la economía, la política, pero todo se va a desarrollar alrededor de este gran río. Vemos hoy una imagen actual de cómo es la ribera del río Nilo. Imagínense aquella época espectacular cuando la civilización estuvo en su mayor apogeo. Esto es una forma social, política de cómo se desarrollaba la sociedad egipcia. El faraón, los visires o los sacerdotes, la nobleza, luego había otro tipo de nobleza, los escribas, artesanos, y abajo venían comerciantes, campesinos y esclavos. Este sería la pirámide social de los egipcios. Hablamos que hay tres tipos de la escritura egipcia, pues una de las más antiguas. Hay tres tipos: la jeroglífica, la hierática y la demótica. La que más conocemos nosotros es la jeroglífica, que está asociada a los templos en alto relieve, bajo relieve, y es muy difícil su interpretación. Esa es de la que estamos hablando. Y las características del arte egipcio, está supeditado a los templos. Es una cultura que tiene muy pocas influencias exteriores. Está determinada por la monarquía y la religión, que se lo hayamos platicado ahora. Es un arte monumental, va a evolucionar sus propias formas. Y la estructura de la pintura ya está caracterizada por ojo y torso de frente, cara, piernas de perfil, altura jerárquica de las figuras. La figura más grande es la más importante. No hay perspectiva, la horizontalidad, y los colores están sujetos a una norma muy estricta. Ya habíamos hablado un poco de los distintos periodos. El primer periodo tinita, que está del 3100 al 2676. Aquí se forma el Estado y comienza la cultura. Aquí empiezan las primeras dinastías. La capital va a ser Tin. Vemos paletas como este tipo, que son lo que narran son acontecimientos dinásticos, sobre todo resaltando la figura del faraón. Este tipo de elementos se va a mantener así por más de 3000 años. Vamos a encontrar figuras como ya la habíamos visto con teorías de esta misma forma. Con la corona, pues aquí podemos ver las distintas formas: la corona blanca al Egipto, la doble corona como esta, la corona azul pues, es para la guerra, la roja para el Bajo Egipto, el látigo con el plas, que es este elemento, que es el que conocemos mucho, el famoso plas, la cobra real, ¿verdad?, de ese tipo, el bastón y la barba ceremonial postiza. El Imperio Antiguo, del 2666 a 2181, la capital va a ser Menfis. Las dinastías 3 y 6 a las 6, y se desarrollan las grandes pirámides, la fin que vemos acá. Luego vemos
hay un periodo intermedio, en el periodo 2055 a 1150, la capital va a ser Tebas y vamos a ver diferentes formas. En 1550 al 1069, el Imperio Nuevo, la capital va a seguir siendo Tebas. Ya para la tercer periodo intermedio vamos a encontrar lo que se denomina como la época baja, del 715 al 732. Aquí es cuando empiezan a sucederse las distintas situaciones. Tenemos una de las primeras, que va a ser Alejandro Magno, que prácticamente se va a hacer el poder, ¿verdad? Aquí vemos quién era este personaje. Esta pintura no es egipcia, esto cuando veamos la cultura griega romana vamos a analizar en dónde se encontró esto. Es bien interesante, pero esto no es egipcio, pero es una representación del personaje Alejandro Magno. Ya pensando o analizando un poco más, entrando más a lo que es la arquitectura, vamos a encontrar que, como habíamos platicado, la arquitectura va a ser funeraria. ¿Por qué? Porque va a representar tumbas y sus diferentes formas, desde fosa, mastaba, pirámide escalonada, pirámide de apogeo, pues estos son o van a representar templos funerarios. Eso lo vimos en la clase pasada, hoy solo es un repaso. Y la arquitectura religiosa, que va a estar representada con templos. Las características generales es, primero, que la monumentalidad, porque estaba desarrollada para perdurar en el tiempo. El sistema es piedra dintelada, no vamos a encontrar en las curvas, a excepción de las columnas, que son los tipos de soporte. Vamos a encontrar los muros taludes, las columnas con capiteles, que normalmente van a ser esculpidos con figuras naturales, hojas, la flor de loto, papiro, palma, y eso va a tomar el nombre del tipo de columna, o en el caso del capitel. Eso lo vimos también en la clase pasada. La tumba está relacionada, pues, obviamente con el más allá, con la vida después de la muerte, y va a representar o va a ser el elemento representativo más importante del arte egipcio. Y va a contar, pues eso lo habíamos visto, con dos partes: la parte subterránea y una parte que va a ser visible. En cuanto al arte, este va a ir evolucionando dependiendo de la época en que se fue desarrollando. Al principio, pues va a ser una pequeña fosa, poco a poco va a ir creciendo hasta hacer un tipo de hipogeo. Ya en la época antigua, las tumbas van a ser las mástabas, y luego las pirámides, que van a ser la función de mástabas. Vamos a encontrar la pirámide escalonada, y por último, pues la evolución culmine, que es la pirámide. Esto ya lo habíamos visto, estas son unas mástabas. Aquí vemos esta es la pirámide escalonada de Stoker. Tiene casi 60 metros de altura. Algo muy importante es que la pirámide va a ser muy simbólica, no solo va a representar el poder político, sino también religioso, ya que son las casas consideradas casa de eternidad, ¿no? Donde los faraones van a vivir el resto de sus vidas. Recuerden que ellos creían en la vida después de la muerte. Los faraones constituían una representación del dios Ra en sí mismo. Las pirámides van a ser un conjunto, o van a ser conjuntos que van a tener la pirámide funeraria, unas pirámides secundarias, templos. Además van a enterrar barcos, porque recuérdense que el faraón debe de viajar a la otra vida, y esto lo va a hacer a través de las barcas. Y va a haber una serie de recintos amurallados. De los más importantes está la del Cairo, la del conjunto funerario de Gizeh, donde están las famosas pirámides de Keops, Khafre y Meserín, ya que tienen hasta 146 metros de alto. Se creen que pertenecen al año 2600 antes de Cristo, imagínense. Aquí vemos una planta esquemática de la pirámide de Meserino, la de Khafre, la de Keops. Esto es una representación gráfica, algo que
ha venido por muchos años a mover la mente de cada uno de los distintos historiadores, arqueólogos, es la forma de cómo se llegó a construir estas pirámides, porque realmente el tamaño del material, la forma, pues es muy impresionante, tomando en cuenta el tipo de tecnología con la cual se contaba en esa época. Este es un esquema de cómo en el interior pues tenemos la pirámide, su cubierta, el interior, la cámara principal, la cámara de la reina, si no estoy mal, y en la última parte pues estaba la cámara del tesoro. Esto creo que las distintas partes ya las vimos en la clase pasada. Vemos cómo va desarrollándose esta es una nuevamente esquemática, hasta llegar a terminar por completo, pues a construirse cómo se consideraba que estaba terminada la pirámide. Vean esto. Y ahí finalizaba. Eran pirámides, las pirámides pues tenían sus caras lisas, no como las vemos en la actualidad. Esta es la pirámide de Keops. Esta es la pirámide de Kefren. Aquí todavía se puede percibir parte del acabado liso. Aquí pues ya son las piezas estas grandes piezas de piedra que fueron colocadas una por una hasta poder llegar a formar la pirámide. Miren el tamaño se puede ver la escala humana. Y la pirámide de Micerín. Y a las 3 puntas. Otra imagen de eso. La esfinge forma parte del conjunto arquitectónico de Giza, que se supone que es un custodio de la entrada principal, que es aquí existía un monto natural de piedra caliza que posteriormente fue esculpido para llegar a formar esta esfinge. Y el rostro tiene una altura de más de 5 metros, solo rostro. Se cree que la representación del faraón es el faraón de Kefren. En algún momento los arqueólogos descubrieron que el cuerpo de la esfinge estuvo pintado como el rojo, el cuerpo y la cara, y nemes que cubrían las rayas. Nemes son estos elementos acá, amarillas y azules, la cabeza de la esfinge. Tenemos una representación esquemática de la esfinge. Esto pues es una pirámide moderna. Esta es la que marca el ingreso al Museo del Louvre por el arquitecto Ming Pei. Los hipogeos, estos se van a utilizar sobre todo en la época del Imperio Nuevo y son los que se excavan en la roca. Vamos a encontrar el Valle de los Reyes, donde se encuentran la mayor parte de las tumbas. Esta es una fotografía, parte de lo que puede ser el Valle de los Reyes. Aquí solamente se encontraban los personajes importantes que van a ser reyes, aparte del Valle de las Reinas. La tumba de Tutankamón. Vemos el parte del interior de la tumba de Tutankamón. Vemos cómo son los frescos dentro de la pintura de la tumba. Parte del tesoro que se encontró dentro de la tumba de Tutankamón. Vemos este tipo de sandalias con el cual podemos darnos una idea de cómo era la vestimenta. Ellos utilizaban sandalias de oro. Vean esto, todo completamente de oro. Esto ya lo habíamos visto, que es donde se sentaba Tutankamón. La silla es importante. En cuanto a los templos, habíamos platicado que son funerarios y los que están dedicados a los dioses. Los que van a encontrar mayor esplendor se va a realizar durante el Imperio Nuevo, y vamos a encontrarlos en Luxor y Karnak. En cuanto al templo egipcio, es un lugar para la divinidad, para gentes como los faraones, los sacerdotes o alguien con estatus alto. Las partes del templo, ¿verdad? La parte de los dromos, que eso le habíamos platicado en la clase pasada, donde vamos a encontrar hiladas de estas esfinges, los pilonos, que son estos elementos que encontramos acá, la sala y Petra, el peristilo, la sala hipostala y el santuario. Estos elementos de acá pues también van a ser muy importantes. Estos son los obeliscos.
Aquí vemos las puertas del templo de Luxor, las estatuas de Ramsés II. La avenida principal, la serie de esfinges, los obeliscos, los pilonos. Esta es otra imagen del templo de Luxor. Vemos los capiteles que son, estos son, no recuerdo que son de palma, creo yo. Recuerdo que la clase pasada les explicamos la forma. Otra imagen del templo de Luxor. Vean esto. Estas son las esfinges que se encuentran en la entrada del templo. Nuevamente lo que podemos ver aquí es la grandiosidad de los egipcios en el momento de las construcciones. Esto es parte de las columnas que formaban los templos egipcios, que era muy importante para ellos el desarrollo de la majestuosidad. Vamos a ver un ejemplo, que es el ejemplo de Abu Simbel, que este fue el templo más grande que fue perforado dentro de la roca. Es un espejo, se llama eso. El pilono no está exento, sino está también dentro de la roca. Y vamos a encontrar figuras de Ramsés II son 4 figuras colosales, el postor hacia adentro. Aquí vemos el pilono que van a estar acá, luego el templo solar, el patio principal, la sala secundaria, la sala apostálica, la sala de ofrendas y el santuario. Esto está esculpido dentro de la roca. Aquí vemos una mejor imagen. Aquí podemos ver cómo fue esculpido, o sea, lo que hicieron fue degradar la piedra hasta llegar a formar este tipo de elementos. Vean esto. Pues ya dentro del templo. O sea, imagínense, eliminaron el material para poder llegar a tener esto. O sea, esto era sólido y lo fueron esculpiendo hasta llegar a formar eso. Y ya posteriormente, pues cuando descargaron las cámaras, pues ya lo decoraron hermosamente con este tipo de pintura. Algo muy interesante, la historia cuenta de Abu Simbel. Yo les contaba que realizaron una represa que iba a dejar dentro de la roca, inundado al templo de Abu Simbel. No me recordaba cuál era el nombre, pues este es el templo. Entonces tuvo que ser cortado totalmente y trasladado por completo porque iba a quedar bajo las aguas de la represa. Entonces el templo de Abu Simbel se encuentra en un sitio diferente al cual fue originalmente desarrollado.